Dios lo bendiga en este día. Gracias al Señor por otro día hermoso en el cual Él nos ha dado. Gracias porque Él nos permite una vez más compartir la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios y a través de ella ser bendecidos por la palabra de Dios. Vamos a entrar entonces, si usted tiene su Biblia, vamos a estar leyendo en Marcos capítulo 10 de los versículos 17 al 27. Marcos capítulo 10 versículos 17 al 27. Y sería bueno que cada vez que escuchemos el mensaje, que si usted tiene su Biblia, que usted tome su Biblia, la palabra de Dios, y que podamos leer juntos y así tratar de entender lo que el Señor nos está diciendo a través de su palabra. Este día hemos titulado este mensaje: ¿Quién puede ser salvo? ¿Quién puede ser salvo? Marcos capítulo 10, versículo 17 al 27. Nos dice de esta manera la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Dice así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo y inclinando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Versículo 19. Jesús le dijo, ah, perdón, el versículo sí, 19. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás o no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Versículo 20. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posiciones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Escuchó eso: a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día por tu palabra, pidiendo que usted nos ayude, nos bendiga, Señor, a compartir tu palabra, Señor. Que Padre Dios pueda tocar, que pueda llenar, Señor, que pueda sanar, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos. Yo te pido por cada oyente que usted supla toda necesidad. Si alguno está pasando por algo difícil, si alguno está buscando, Señor, dirección, respuesta, tú lo sabes. Si alguno está enfermo, Señor, yo te pido por ellos. Bendícelos, guárdalos, Señor, fortalécelos, Señor, tócalos, Señor, sánalos, Señor, y sálvalos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Qué bueno es Dios. Esta historia o este pasaje que hemos leído aquí de la palabra de Dios se encuentra en tres de los cuatro evangelios. Se encuentra en Marcos, en Mateo y en el libro de Lucas. Los evangelios es Juan, en el Nuevo Testamento Juan, Lucas, Marcos y Mateo. Y este pasaje o esta historia se encuentra de tres de los cuatro evangelios.
y se encuentra en tres de los cuatro evangelios, y si se encuentra, perdón, en los tres de los cuatro evangelios, quiere decir que tiene un mensaje importante que el Señor Jesús desea que yo y usted entendamos. Es importante que entendamos este mensaje o estos principios de esta historia que el Señor aquí nos da en esta mañana. Ahora, queremos entender que no es una parábola, no es una historia que el Señor Jesús sacó de su mente, de su corazón. Es algo real que pasó cuando el Señor Jesús caminó sobre la faz de la tierra. Es algo real que pasó en la vida real. Nos dice ahí el versículo 17, nos da el punto céntrico y nos da por qué nos quiere enseñar algo importante de esta historia. Nos dice, lo encontramos en el versículo 17, nos dice: cuando este joven preguntó al Señor Jesús, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? La enseñanza o el punto céntrico es sobre la salvación, porque este joven que viene al Señor Jesús dice que le hace una pregunta, y esa pregunta era: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo, Señor? Como se trata sobre la vida eterna, creo que es una de las razones por qué el Señor Jesús permite que se escribiera en tres de los cuatro evangelios, que quiere decir que es importante que entendamos esta enseñanza de esta historia, que se trata sobre la salvación. Es algo que mucha gente hoy en día pregunta: ¿qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? O hay mucha gente que cree que tienen ya la victoria, ya tienen ya el cielo, y realmente no la tienen porque están creyendo en algo falso. Pero aquí el Señor Jesús nos da enseñanza sobre la salvación, y es por eso que hemos titulado este mensaje: ¿quién puede ser salvo? Ahora, vamos a ver lo que el Señor nos quiere enseñar a través de esta historia. En el versículo 17 nos dice de esta manera: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo y hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Nos dice que vino corriendo este joven y inclinó la rodilla delante del Señor Jesús, y le hace su pregunta: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo, Señor? Esto nos dice algo importante. Notemos que este joven rico vino corriendo, y era rico porque nos dice que él tenía muchas posiciones. Y primero vino corriendo, que es una actitud correcta. Hay que correr a Dios. ¿Ok? Y dice que también al llegar al Señor inclinó la rodilla. Parece que todo va bien. Corre al Señor, inclina la rodilla, le da honor, lo respeta. Y le hace una pregunta muy importante que mucha gente hoy en día hace esa misma pregunta: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Comienza bien, corre al Señor Jesús, se arrodilla delante del Señor y le hace su pregunta. Parecía que este joven lo tenía todo, ¿o no? Parecía que lo tenía todo para ser una persona indicada para ser salvo, ¿o no? Respeto al Señor Jesús. Ahora, respetó al Señor Jesús, algo bueno. Corrió al Señor Jesús, algo bueno. El versículo 20 nos dice que él respondió al Señor Jesús y dijo que había guardado todos los mandamientos, es decir, conocía la palabra de Dios, practicaba lo que estaba en los mandamientos. Parece que este joven parece que lo tiene todo. Respetó al Señor, se inclinó al Señor Jesús, inclinó su rodilla, guarda los mandamientos.
El versículo 22 nos dice que él tenía muchas posiciones. Ahora, todo esto es importante porque en ese tiempo, hasta hoy en día, hay muchos judíos que creen que si van a practicar su religión, si tienen mucho dinero, si tienen salud, si están tratando de guardar los mandamientos, tienen salvación. Es lo que creen y es lo que creían, es lo que en ese tiempo creían también. Parecía que este joven lo tenía todo, un candidato perfecto para la salvación. Ah, nos dice la palabra de Dios. Respetó al Señor, respetó los mandamientos, hacía los mandamientos de Dios, que quiere decir que conocía sobre las cosas de Dios, tenía dinero, era rico. Pero con todo esto, hay algo que lo impulsó, hay algo que de todos modos lo llevó a hacerle esta pregunta al Señor Jesús, porque quizás había algo que él sentía que le faltaba, aunque él hacía todas estas cosas y tenía estas cosas, de todos modos había un vacío en su corazón, había un vacío en su corazón. Con todo esto, vino el Señor, y vino el Señor porque él quizás sentía que todavía le faltaba algo. Esto nos dice que no hay nada y nadie en este mundo que puede llenar el vacío que se encuentra en el corazón del ser humano. Hay un lugar en el corazón que solamente está preparado para Dios y no hay nada ni nadie en este mundo que puede llenar ese vacío, amén, en el corazón de cada ser humano. Es reservado, es preparado nomás para Dios, para Cristo Jesús. Y mientras ese vacío no está lleno con el Señor Jesús, uno puede tener posiciones, uno puede quizás decir yo tengo religión, uno puede decir tengo perfecta salud, parece que todo va bien, como este joven, pero la verdad es de que ese vacío, si no es lleno, no hay nada ni nadie en este mundo que puede llenar este vacío, del ser humano, solamente Cristo Jesús. Cada ser humano uh, siente esto en su ser, y eso es de que hay algo que falta. Estaba mirando yo un reportaje el otro día como hay mucha gente que va a este puente del Golden Gate Bridge, el que le dicen Golden Gate Bridge, en San Francisco, y estaba mirando cómo mucha gente va al punto más alto de este puente y se echan, se tiran, se matan, uh, este, por situaciones difíciles, situaciones diferentes que pasan en la vida. La verdad es que mucha de esta gente hay un corazón vacío. Y mucha gente, muchas familias, mucha gente que los conocían hablan y dicen, parecía que no, era una persona que pudo hacer esto, parecía que todo iba bien, pero la verdad es de que hay un vacío en cada ser humano y ese vacío solamente está reservado para Dios, para Cristo Jesús, y no hay nada ni nadie que pueda llenar ese vacío, solamente Cristo Jesús. Este joven parecía que lo tenía todo, pero le faltaba algo, le faltaba llenar ese vacío en su corazón que solamente Cristo Jesús lo puede llenar. Juan 6:35 nos dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y está hablando de ese vacío. Cuando uno tiene hambre, uno tiene sed, es porque le falta algo. Y la verdad es de que el hambre físicamente va a regresar. Cuando te da hambre, con mi hambre, pues voy y me echo unos taquitos. Gloria a Dios por los taquitos. Tengo sed, voy y tomo agua y se me quita, pero me va a regresar. Y así es
el ser humano, así somos. Hay algo que falta en nuestras vidas que no nos puede llenar. Y Jesús dijo aquí en Juan 6:35, el que viene a mí, dice, nunca tendrá hambre, es decir, que esa hambre se te va a quitar, ese vacío se te va a quitar. El que en que mí cree nunca tendrá sed, es decir, que esa sed se te va a terminar, ese vacío se va a llenar. Está preparado nomás para el Señor Jesús. Así es que lo primero que entendemos aquí sobre la salvación es que el único que puede salvar nuestras vidas, el único que realmente puede darnos vida eterna es el Señor Jesús, quien murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. El único que puede llenar el vacío en nuestros corazones es el Señor Jesús. No hay nada, oro, plata, dinero, posiciones, nadie que puede llenar ese vacío, solamente Jesús. A Juan 4:14, más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Él es el único que puede llenar el sed de tu corazón, de mi corazón. Número 2, del versículo 17 nos dice que el joven rico lo llamó maestro bueno. Llega, se inclina y le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El versículo 18, Jesús responde y dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Le dijo, solamente Dios es bueno, no hay ninguno bueno. Este joven tenía el concepto de esa palabra bueno mal. Su entendimiento de esa palabra bueno no estaba bien. Igual como hoy en día, el concepto de esa palabra bueno, nadie realmente entiende esa palabra. Y ahorita le vamos a explicar. Como mucha gente hoy en día usan esta palabra como que de veras la entienden, pero realmente no entienden esa palabra. Pero aquí Jesús nos da un entendimiento sobre esa palabra, quién es bueno. Dijo, ninguno hay bueno. Uh, Muchas veces creemos que somos buenos si no hacemos otras cosas peores que otros hacen y nos llamamos nosotros, oh, yo soy bueno porque no hago lo que esa persona hace o lo que esa persona hizo, fue y mató, fue y hizo esto, hizo aquello. Y uno puede decir, pues yo no robo, yo no digo cosas malas, yo no miento, yo no fumo, yo no uso drogas. Eso quiere decir que soy bueno. Y muchas veces nos comparamos con otras personas para indicar de que somos realmente buenos. Pero la verdad es de que Jesús dijo aquí, declaró que no hay ninguno bueno en este mundo. Para algunos quizás se oye algo de sorpresa o puede ser algo alarmado, pero es verdad, no hay nadie en este mundo que es bueno, solamente Dios es bueno. Y le digo eso porque mucha gente usa esa palabra soy bueno y porque soy bueno voy a entrar al cielo, soy salvo. Y es lo que este joven estaba pensando. Guardaba los mandamientos, era rico, hacía cosas buenas, daba quizás a la sinagoga, daba las cosas de Dios, pero con todo eso no quiere decir que uno es bueno, porque Dios aquí dijo, el Señor Jesús dijo, no hay ninguno bueno en este mundo. La verdad es que Jesús estaba diciendo que aquí es que no hay nadie bueno en esta tierra. No nomás porque no hago otras cosas que otros hacen, no quiere decir que yo soy bueno. Todos de una manera u otra hemos fallado a Dios. Todos somos pecadores. No hay ninguno justo aquí en esta tierra. Y lo que el Señor estaba indicando, tus obras buenas, las cosas que tú crees que te van a salvar, no es lo que te van a salvar. No hay nadie
y nada en este mundo que uno puede decir soy bueno. Todos somos pecadores, todos hemos fallado a Dios, no hay ninguno bueno. Y este joven quizás se quiso, o más bien se quiso justificar porque parecía que era un hombre, un joven bueno, y con eso iba a entrar al cielo. Pero Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno en esta tierra, solamente Dios. Le estaba diciendo, tu concepto de esa palabra está equivocada, está mal. Solamente hay uno bueno, solamente Dios es bueno. No hay nadie aquí que es bueno delante de los ojos de Dios. Nos dice ah, en Mateo capítulo 5, nos habla que Jesús dijo que uno puede pecar con la vista, uno puede pecar con la mente, pensando cosas malas, y ya falló. En Romanos 3:10 nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No one's perfect. No hay nadie bueno delante de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que todos hemos pecado, estamos separados de la gloria de Dios, estamos separados de Dios. El pecado nos separa de Dios y nos dice ahí por cuanto todos, no algunos, no dice nomás estos o aquellos, dice todos, todos hemos pecado delante de Dios. No hay ninguno bueno. Y si uno se cree bueno, aún lo que cree que ha hecho bueno, eso no te va a dar la salvación. El pecado, porque todos hemos pecado, estamos separados de Dios, nos indica la palabra de Dios. So, la salvación no viene por buenas obras o porque uno es bueno, como este joven quizás pensó. Ah, el único que puede salvar mi alma y tu alma, el único que puede darnos vida eterna es por medio de lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Quien murió en la cruz es lo único que nos puede salvar. Ahora, ya después de que uno se hace cristiano, gloria a Dios, sí, uno cambia, uno hace cosas buenas, pero eso no es lo que nos da la entrada al cielo. Lo que nos da la vida eterna es Cristo Jesús. Yo soy la vida eterna y yo soy el que doy vida eterna por lo que hizo en la cruz del Calvario. Este joven quizás pensó de que porque él seguía los mandamientos, era rico, era bueno, era un candidato para la vida eterna. Pero la verdad es que no hay nadie bueno en este mundo, solo uh, todo hemos fallado delante de Dios, por tanto necesitamos el perdón de Cristo Jesús, necesitamos a Jesús que nos perdone y Él es el que nos salva. Gloria a Dios. Número 3, dice el versículo 21. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posiciones. Nos dice la palabra de Dios que Jesús le dijo una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Nos dice que este joven se fue triste porque tenía muchas posiciones. Se fue triste porque él pensaba que él era un candidato perfecto para la vida eterna. Tenía dinero, conocía la palabra de Dios, seguía los mandamientos, era reconocido en el pueblo, pero Jesús le dijo, una cosa te falta, escoge, tienes que escoger. Ve y vende todo, dalo a los pobres y sígueme. Tienes que escoger tus posiciones o a mí. Ahora, este joven escogió mejor las posiciones que él tenía en vez de seguir al Señor Jesús. Se fue triste porque no quería dejar esas posiciones. Ahora, algo muy importante aquí.
Las posiciones no son malas. ¿Ok? Hay algunos que son bendecidos por Dios y gloria a Dios por eso. Ah, pero son malas cuando tú pones esas posiciones antes que a Dios. Este joven escogió las posiciones, escogió las riquezas antes que el Señor Jesús. Jesús lo retó, ve, ¿quieres vida eterna? ¿De veras quieres vida eterna? Ve, vende lo que tú crees que te ha salvado. Ve y da a los pobres lo que tienes, véndelo. Y ven, sígueme, porque tú me necesitas a mí. ¿Quieres ser salvo? Yo te puedo dar salvación. Y este joven escogió más bien las posiciones que a Cristo Jesús. Como le dije, las posiciones no son malas, pero son malas y no malas posiciones, pueden ser otras cosas. Cuando uno pone una cosa, una persona antes que a Dios, entonces es ahí donde esas cosas no están bien. La verdad es que para obtener la vida eterna, Dios tiene que ser el primero y el único en nuestras vidas. Nadie y nadie puede tomar el lugar de Dios en nuestras vidas. Jesús, cuando fue a la cruz del Calvario, no fue María, no fue Pedro, no fue Juan, no fue este, Andrés, no fue otra persona. Él fue el único que fue a la cruz del Calvario. Él fue el que derramó su sangre. Él fue el que fue golpeado. Él fue el que le metieron una lanza en su costado. Él fue el que le metieron unos clavos en sus manos y en sus pies. Él fue el que derramó su sangre por usted y por mí. El único, el que hizo esta obra. Por lo tanto, Él es el único que puede salvar nuestras almas, el que nos puede dar vida eterna. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué Él dijo esto? Porque Él fue el único en el que murió en la cruz del Calvario. Por lo tanto, no hay nada ni nadie que puede tomar el lugar de Dios. Nothing can save you in this world. Only Jesus. Solamente Jesús te puede salvar. Y es lo que, el por qué Jesús retó a este joven, porque para él su Dios eran estas posiciones. Tomó lugar de Dios y esas posiciones no lo iban a salvar. Cuando él se murió, no se fueron las posiciones con él. No hay nada en este mundo, así como entramos, bien así sin nada, así nos vamos con el Señor, sin nada. Por lo tanto, el primero y el único que puede ser en nuestras vidas es el Señor Jesús para ser salvos. La verdad es de que para obtener la vida eterna Dios tiene que ser el primero, el único en nuestras vidas. Nadie puede tomar el lugar de Dios. Para mucha gente quizás no es el dinero el que puede ser su Dios, pueden ser otras cosas. Pueden ser sus propias vidas, pueden otras cosas que ponen antes que a Dios. En Marcos 12:30 nos dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, amar al Señor con todo el corazón y con toda el alma y con toda la mente y con todas tus fuerzas. Éxodo 23-5 nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí en Éxodo Dios está hablando al pueblo de Israel y les dice, ¿sabes qué? No
te inclinarás a imágenes, no harás a Dios a otras cosas antes que a mí. Dios es el único que puede salvar nuestras almas. Jesús es el único que puede resolver estos problemas que estamos pasando en este mundo. Lo triste es que mucha gente lo rechaza. Mucha gente dice, hasta después voy a ir a la iglesia, hasta después voy a poner a Jesús. Puede ser ya muy tarde para hacer eso. ¿Por qué no mejor ya escoger al Señor Jesús? No ser como este joven que se fue triste. Y note que se fue triste porque todo aquel que no tiene a Jesús en su corazón camina la vida triste. Ahora no quiere decir que como cristianos vamos a pasar por tristezas o vamos a pasar por problemas, sí, pero no se quedan ahí para siempre, se van porque se las entregamos a Dios y Él sabe qué hacer. Este día Jesús es la respuesta, Jesús es nuestra salvación. ¿Cómo poder heredar la vida eterna, la salvación? La respuesta es Cristo Jesús. Vamos a orar y voy a pedir por aquellos que desean recibir al Señor Jesús como su Señor y su Salvador, que repitan esta oración y después vamos a orar por cada persona en general. Repita esta oración, diga, Señor Jesús, te doy gracias porque tú pagaste el precio de mis pecados. Te pido perdón, Señor, te pido que me perdones, entres a mi vida y a mi corazón, Señor, y que tú me hagas, Señor, esa persona que tú deseas que yo sea, Señor, y que te pueda seguir fielmente con mi corazón y mi vida. Gracias te damos, Señor, en este día. Amén. Señor, ahora yo oro por cada persona, Señor, cada oyente, Señor. Yo te pido que usted extienda su mano poderosa sobre cada persona, Señor. Si alguno está enfermo, si alguno está necesitado de cualquier necesidad, yo te pido, Señor, tu misericordia, que usted bendiga, que usted ayude. Puede ser algo espiritual, puede ser algo emocional, puede ser algo, Señor, en finanzas, puede ser algo físicamente, tú lo sabes. Pero tú eres el Dios, Señor, del universo. Y su palabra nos dice, Jehová y pastor, nada me faltará. Y acudimos a usted, Señor, para que usted nos ayude y nos bendiga. Gracias te damos por todo y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga. Sigo orando. Estamos creyendo que ya muy pronto vamos a estar en la iglesia adorando y alabando al Señor y escuchando la palabra de Dios y viéndonos unos a otros. Por lo tanto, orar por unos por otros, nos dice la palabra de Dios. Seguir adelante, seguir al Maestro. Dios los bendiga, Dios los guarde. Amén.